Siempre ha habido personas que no les ha gustado el tema del diezmo, como también hay personas que nunca les ha gustado el asunto del sábado, como día santo de la semana. Hay personas que rechazan la idea del diezmo, que les cae mal, no les gusta, le tienen manía, como el sábado, y ya instintivamente lo rechazan, cuanto más el diezmo monetario. Sin embargo, habría primero que acercarse al tema del diezmo para tratar de entenderlo y entender su significado, entender qué es realmente el diezmo. En realidad el diezmo es muy antiguo, viene a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Ya se habla con Abraham, por ejemplo, del diezmo, y Abraham pues vivió aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, es decir, que sumando hasta hoy, pues hace 4000 años. Cuando estaba Abraham ya estaba el asunto del diezmo, es decir, que es muy antiguo el asunto del diezmo, el mandato de Yahvé del diezmo, y no hay expresamente ninguna prohibición en toda la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, no hay ninguna prohibición expresa que podamos leer que se prohíba el diezmo, como no hay ninguna prohibición tampoco en el Nuevo Testamento acerca del sábado. Son cosas que se dan por hecho, se dan por sentado. Se da por sentado que el sábado era el día santo, no hay que andar repitiendo, o sea, se daba por hecho, no hay que reafirmarlo continuamente. Ya se ha dicho hasta la saciedad en toda la escritura y no hay que desdecir. Los mandamientos de Yahvé son eternamente y para siempre, como dice el rey David en los Salmos. Entonces tenemos que el diezmo es muy antiguo, no hay una prohibición expresa en toda la escritura. Entonces, cuando partimos ya de la base de que el diezmo es una acción correcta, que es algo correcto, entonces la cosa es diferente. Para entender el significado esencial, ¿no?, verdadero del diezmo, tenemos que hablar del espacio reservado siempre para Yahvé. Yahvé siempre se reserva un espacio sagrado, porque es sagrado, que es propio para Yahvé. Por ejemplo, esto lo vemos siempre, ¿no? Siempre hay un espacio que es sagrado para Yahvé, el cual nosotros, los seres humanos, no debemos profanar ni violar. Por ejemplo, esto se ve desde el principio, se habla del jardín del Edén, que entonces estaba el árbol, vamos a decir, el árbol prohibido, entre comillas, pero ese árbol solo tenía derecho Yahvé a administrar ese árbol, que les dijo a Adán y Eva que no se acercaran, que no lo tocaran o que no comieran de él. Y ese espacio de ese árbol era reservado para Yahvé. Solo Yahvé podía administrar y gestionar y dirigir todo lo relacionado con ese árbol, pero no era para los seres humanos. Entonces era un espacio reservado para Yahvé que los humanos no debían violar, que no tenían que profanar. Sin embargo, vemos, desgraciadamente, pues profanaron a Adán y Eva y comieron del árbol y pecaron, ¿no? También tenemos otro ejemplo similar con el templo, con el tabernáculo primero y luego con el templo de Jerusalén, donde había distintos espacios y había un espacio reservadísimo, que era el Sancta Sanctorum o Santísimo, donde ya adentro estaba el Arca de la Alianza. Ahí no podía entrar nadie. Si bien a los espacios interiores del templo solo podían entrar el pueblo judío, a los gentiles y extranjeros y gente extraña no podían acceder al templo. Sí a la explanada, sí afuera, a los atrios exteriores, pero no adentro. Pero luego estaba el Santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza, y ahí no podía entrar nadie, ya ni siquiera sacerdotes, ni pueblo judío, ni nadie. Solamente daba permiso Yahvé, como algo especial, excepcional, al sumo sacerdote para que pudiera entrar una vez al año para hacer el ritual, ¿no?, correspondiente.
Entonces el sumo sacerdote era una persona que representaba a Yahvé, iba en calidad de representante de Yahvé. Por eso es que tenía un permiso especial para poder entrar. Entonces, cuando Yahvé concede ese permiso, pues esa persona indicada concretamente sí puede entrar. Pero esto lo que pues, nos habla de que siempre hay que respetar un espacio reservado para Yahvé. Con el tema del diezmo ocurre algo similar o parecido. Nosotros no es que demos el diezmo, nosotros devolvemos el diezmo a Yahvé. Devolvemos el diezmo porque el dueño de todos los bienes, el dinero, los bienes y los productos, el ganado, la naturaleza, los alimentos, el dueño es Yahvé. Y todo lo que tenemos o conseguimos es porque Yahvé nos lo ha facilitado, porque gracias a Yahvé es que podemos tenerlo. Y si es en dinero, pues si tanta ganancia tiene una persona es porque Yahvé le ha puesto los medios, las facilidades para que esa persona pueda acceder a esos bienes, monetarios en este caso, y que pueda prosperar. O sea que todo se lo debemos a Yahvé. Entonces, no es que la persona dé el diezmo a Yahvé, sino que le devuelve el diezmo. Es decir, del 100% que le da Yahvé, a través, por ejemplo, de, si es en dinero, a través de empresas, compañías o actividad económica y comercial, ¿no? Pues esa persona recibe el 100% de la ganancia gracias a que Yahvé le ha puesto todos los medios en su vida. Entonces, en señal de agradecimiento y como señal para reconocer que Yahvé es nuestro Señor, entonces esta persona le devuelve el diezmo a Yahvé. O sea, en señal de agradecimiento y para reconocer que Yahvé es nuestro Señor. Y se le devuelve el diezmo porque de él procede todos los bienes que tenemos. Entonces es una idea, es una imagen bonita y justa de lo que es el diezmo, que no hay que concebirlo como algo que se tenga manía ni que caiga mal, porque bueno, procede de Yahvé, como todos los mandatos y mandamientos. El diezmo, en principio, pues puede ser de toda clase de cosas y de bienes materiales, económicos. Entra todo. Por ejemplo, en los episodios que vemos de Abraham y de Jacob, los patriarcas, pues dice la Escritura que dieron ellos los diezmos de todo. De todo incluye todo. Incluye todo tipo de bienes, objetos, cosas. Puede ser tesoros, reliquias, monedas, puede ser cualquier cosa, ganados, alimento, especias. O sea, hacer el diezmo de todo es el diezmo de todo. ¿Eso incluye dinero? Pues claro, eso incluye todo. Incluye cualquier cosa. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿necesita realmente Yahvé nuestros diezmos? El diezmo que le pueda dar yo, por ejemplo, si yo soy agricultor y cultivo naranjas, por ejemplo, y supongamos que yo hago el diezmo, ¿es que Yahvé acaso necesita que yo le lleve, si he recogido 100 kilos de naranjas, necesita que yo le lleve los 10 kilos de naranjas correspondientes de la 10ª parte del diezmo? Yahvé necesita que le lleve naranjas o plátanos o animales, vacas, o que le lleve dinero. Si he cobrado en dinero 10.000 euros porque no tengo animales, no tengo granjas, no tengo cultivos, pero sí tengo dinero, quiero hacer el diezmo, ¿necesita acaso Yahvé que yo, de los 10.000 euros que por ejemplo cobro, necesita que yo le dé en este caso 1.000 euros, la 10ª parte? ¿Lo necesita Yahvé realmente? Pues Yahvé no lo necesita, eso obviamente. Los que lo necesitamos somos nosotros, los seres humanos, porque es un acto de agradecimiento. También encierra en sí mismo, es un acto de adoración. Como decíamos, es un acto de agradecimiento y de reconocer que Yahvé es nuestro Señor. Entonces no necesita eso, es simplemente pues porque así lo ha establecido Dios. Entonces nosotros
pues obedecemos los mandamientos y los mandatos que nos ha marcado Dios. Continuando con el tema, se diezma cuando se gana algo con las ganancias que nosotros tenemos en nuestra vida, como decíamos, como agradecimiento para conocer al Señor, ¿no? Que todos los bienes que nos vienen a nuestra vida en realidad proceden de nuestro Dios creador, al final. Entonces se diezma cuando se gana algo. Por ejemplo, un campesino que tiene productos en el campo y entonces cultiva su producto. Entonces, pues, si hace, por ejemplo, su cosecha una vez al año, hace la cosecha. Pues bien, cuando recoge la cosecha, una vez que ha recogido la cosecha, que es una vez al año, pues de toda esa ganancia puede hacer el diezmo, apartar la décima parte para Yahvé. Entonces no es que haya que estar cada semana, ni cada día, ni cada semana, ni cada mes practicando el diezmo. Eso depende de las ganancias y de las personas. Cómo obtienen sus ganancias, cuándo, cada cuánto tienen esas ganancias, si es una vez al año, por ejemplo, si son cultivos agrícolas, que ahí sería con la cosecha, que sería una vez al año, o si tiene varias cosechas al año en otro tipo de producto. En fin, eso ya depende. O quien no tiene granjas ni animales, pero lo único que tiene en ganancia es dinero, pues y recibe, pues las veces cuando recibe su dinero, los pagos, pues ahí es cuando puede apartar esa décima parte, es decir, cuando la persona recibe una ganancia. Ahora llegamos a otro punto interesante, que es que el diezmo solamente se da a Yahvé. El diezmo no se da a otras personas ni entidades. Por ejemplo, congregaciones o instituciones, organizaciones extrañas que pueda haber por ahí, iglesias de todo tipo, que no sabemos exactamente. O sea, el diezmo no es para dar a nadie excepto a Yahvé. Ese es el diezmo verdadero, no a entidades extrañas. Podemos dar el diezmo nuestro a una entidad extraña que no tiene nada que ver con Yahvé. Pues si lo vemos, lo analizamos, tiene que ver con Yahvé. Esa entidad, pues no. Dice que es una rama religiosa, tiene que ver con Yahvé, no. Pues entonces no podemos dar el diezmo. El diezmo es para Yahvé, es para el Creador. Es la criatura al Creador. Entonces el diezmo no es para entidades extrañas, ni para iglesias desconocidas, o que puedan ser, que puedan tener todo tipo de doctrinas ajenas, sino que el diezmo es directamente para Yahvé. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿es nuestro diezmo para Yahvé? Porque no es para dárselo a otra persona o entidad o a nadie que sea Yahvé. En la Biblia aparece el diezmo verdadero en relación con Yahvé, por ejemplo, en varios pasajes, y se da de tres, según se ve, se puede dar de tres maneras diferentes. Por ejemplo, cuando aparece el rey Melquisedec en el pasaje de Abraham, entonces Abraham dio los diezmos de todo al rey Melquisedec, pero Melquisedec era un personaje enviado por Yahvé, autorizado y enviado, representante de Yahvé. Entonces es correcto el diezmo para el rey Melquisedec, puesto que representa a Yahvé. En el caso de patriarca Jacob, dice la escritura que hizo un altar y que entonces quedó con Yahvé que le iba a dar los diezmos de todo. Es decir, es un diezmo directo a Yahvé. ¿Cómo lo haría de directo? En este caso no aparece el rey Melquisedec ahí, pero no da detalles la escritura. Pero si fue un diezmo directo a Yahvé, bueno, pues como Yahvé hablaba con los hombres de Dios, igual que Yahvé hablaba con Moisés
o con profetas como Jeremías, Ezequiel, pues hablaba con ellos, también hablaría con Jacob los términos y los detalles para que le devolviera esos diezmos, ¿no? No se dan detalles, pero bueno, es un diezmo directo a Yahvé. Y luego hay otra forma, una tercera forma de dar el diezmo a Yahvé, que es cuando se construyó el templo de Jerusalén, se instituyó, se instituyó también el diezmo en la práctica asociado al templo de Jerusalén, se asoció con el templo. Entonces el templo de Jerusalén era la casa de Yahvé, era la casa de Yahvé, o sea, era la casa oficial y autorizada de Yahvé. ¿Se podían dar los diezmos al templo de Jerusalén, a la casa de Yahvé? Pues claro, porque era la casa de Yahvé, auténtica. No hablamos de sectas ni organizaciones iglesias extrañas ni nada, era el templo, la casa de Yahvé. Entonces tenemos estas tres maneras: el rey Melquisedec, diezmo, el diezmo directo que hizo Jacob y el diezmo a la casa de Yahvé. Como vemos, en los tres casos es el diezmo a Yahvé, como venimos diciendo. No vale dar diezmo monetario iglesiero a organizaciones iglesias extrañas o que no tengan que ver con Yahvé. Es decir, a cualquier tipo de organización que diga ser iglesiera, de cualquier índole, y que no represente realmente a Yahvé, o a su representante, o a la casa de Yahvé. Ahora tú piensas, todas esas organizaciones que hay, religiosas o pseudo-religiosas, que hay cientos y miles, y que muchas de ellas reclaman diezmos, ¿es lícito, es correcto dar el diezmo de Yahvé a ese tipo de organizaciones iglesieras? Pues si analizamos y estudiamos y llegamos a la conclusión de que son organizaciones religiosas, pero que no representan, porque no tienen las doctrinas verdaderas y auténticas de Yahvé, entonces si no representan a Yahvé ni la casa de Yahvé, pues no hay una obligación de dar nuestros diezmos a organizaciones iglesieras que puedan ser extranjeras o extrañas o desconocidas o cuyas doctrinas no encajan con la escritura, y entonces no hay por qué dar los diezmos de Yahvé a esas organizaciones, aunque se llamen iglesias o se llamen como instituciones, como quieran llamarse. ¿Sabías que los judíos no dan el diezmo? Los judíos, con los religiosos que son, que contemplan tanto las leyes de la Torá, de Yahvé, que cumplen con todos sus compromisos, sus obligaciones espirituales, religiosas, y resulta que hoy en día y desde hace mucho tiempo no dan el diezmo. ¿Sabéis por qué no dan el diezmo los judíos? Porque deberían de dar ejemplo, ¿no? Y cumplir con toda clase de votos y obligaciones religiosas, pero no dan el diezmo. ¿Y eso por qué? Pues porque resulta que ya no está el templo de Jerusalén, fue destruido hacia el año 70 por los romanos, que destruyeron Jerusalén y el templo. Como el templo ya no está destruido, porque el templo era la casa de Yahvé, la casa oficial, auténtica, verdadera de Yahvé. Entonces los judíos pues no dan el diezmo. Resumiendo todo ello hasta ahora, podemos decir que el diezmo iglesiero monetario a iglesias u organizaciones del SIA, el sistema iglesiero apóstata, con doctrinas extrabíblicas, pues no es correcto ni bíblico. Ahora, el diezmo, ya sea monetario o agrícola o ganadero o de cualquier otro tipo, el diezmo a Yahvé sí es correcto y sí es bíblico. Y bien, después, con la muerte y resurrección de Yeshua,
pues a partir de ese momento ya no hace falta el templo. Por eso es que Yahvé permitió que se destruyera en el año 70, y Yahvé ya no quería el templo, porque ya no quería que se hicieran sacrificios de animales, porque el sacrificio completo y perfecto ya lo había hecho su hijo, Yahshua, y entonces ya no había lugar para hacer sacrificios de animales que no tenían el mismo valor. Con lo cual, pues, bueno, porque recordamos que se rasgó la cortina del templo, es decir, que Yahvé ya no quería que se usara el templo, que hubiera templo. Ya no hace falta templo, ya no hace falta el sacerdocio levítico, y como no hay levitas, pues tampoco se practica el diezmo levítico, porque esto... porque Yahvé ahora es, al resucitar, es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Entonces estamos bajo otro sacerdocio, ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino que estamos bajo el sacerdocio del sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que es Yahshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿se puede practicar el diezmo ahora? Pues claro, el diezmo es una constante siempre en la Biblia, que ha existido y existirá siempre. El diezmo. Entonces, bien al principio bajo la orden de Melquisedec, cuando no existía el sacerdocio levítico ni el templo ni nada de eso, luego fue el sacerdocio y el diezmo levíticos, y ahora pues el pueblo de Dios estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, del sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que es Yahshua el Mesías. Es decir, que ha habido un cambio en el sacerdocio. Se puede hacer el diezmo, pero bajo la orden de Melquisedec, no bajo la orden levítica, no con los sacerdotes levíticos y no con el diezmo levítico. Pero el diezmo a Yahvé pues sigue siendo válido, correcto y bíblico. Entonces, ¿cómo dar el diezmo verdadero a Yahvé si ya no está la casa de Yahvé, la casa oficial de Yahvé, el templo ya no está? ¿Cómo darlo? Por eso es que los judíos, en el ejemplo que poníamos anteriormente, no le pueden dar sus diezmos a una organización iglesiera extraña porque no tienen garantías. Los judíos no tienen garantías de que esa organización extraña sea la casa de Yahvé. Como no es la casa de Yahvé, pues obviamente no le dan sus diezmos. Entonces no hay una casa oficial de Yahvé, una casa de Yahvé legítima para poder llevar nuestros diezmos. Entonces, ¿dónde podemos llevar nuestros diezmos? Como dice el apóstol Pablo, nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos templo de Yahvé. Y como dijo Yahshua, porque por cuanto habéis ayudado a estos mis hermanos pequeños, a mí también me habéis ayudado. Les habéis vestido, les habéis dado alimentos, les habéis dado agua fresca. Por cuanto habéis hecho esto con mis hermanos pequeños, que les habéis ayudado, a mí me habéis ayudado. Es decir, que el templo de Yahvé podemos considerar de otra manera diferente, ahora que no está la casa oficial de Yahvé, que por lo que nos enseña Yahshua, pues el templo pues son los creyentes, es decir, puede ser el prójimo, los hermanos pequeños de Yahshua a los que hay que ayudar, ¿no? Porque el rey Melquisedec seguramente no va a ir hacia ti a pedirte el diezmo. Si viniera, tú se lo tendrías que dar, pero seguramente que no va a venir el sumo sacerdote de Melquisedec para pedirte el diezmo. Seguramente tampoco vas a hacer un diezmo directo como hizo Jacob con Yahvé,
y tampoco vas a poder ir a la casa oficial de Yahvé, el templo de Jerusalén, porque en estos momentos, como hacen los judíos, pues está destruido y no van a hacer ya el diezmo, o sea, los actos levíticos. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu de Yahvé. No podemos dar los diezmos a la casa oficial de Yahvé, pero sí, como decía Yahshua, por cuanto ayudasteis a estos mis hermanos pequeños, a mí me habéis ayudado. Entonces, puede haber un diezmo bajo el sacerdocio de Melquisedec que se dé hacia el prójimo. Un diezmo hacia el prójimo, para ayuda a los necesitados y, en fin, de todas las necesidades del prójimo, que son muchas. Por cuanto habéis ayudado a estos hermanos pequeños, a mí me habéis ayudado. Hay algo curioso, y es que podemos decir que el diezmo seguirá existiendo durante el milenio, de alguna manera, y después. Porque, como dice aquí el texto en Isaías 66, versículo 23, dice que aquí está Yahshua ya, el Mesías ya está reinando en Sion, en Jerusalén, durante el milenio. Y dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Es decir, que de mes en mes y de sábado en sábado, pues van a ir las gentes hacia Jerusalén a adorar a Yahvé. Entonces, si tú vas, cuando tengas que ir hacia Jerusalén para adorar, los que tengan que ir, para adorar a Yahvé, ¿que vas a ir con las manos vacías? ¿Vas a ir con las manos vacías a adorar a Yahvé? Normalmente, siempre en la Biblia, pues se suele llevar algo. En este caso, entonces, podría ser un diezmo simbólico. Es decir, porque os hemos dicho, Yahvé no necesita tus naranjas, que le lleves las naranjas o que le lleves gallinas o vacas o billetes. Yahvé no necesita nada. Pero es el acto de reverencia y de adoración, es un acto de agradecimiento y de reconocer que Él es el Señor. Entonces, normalmente cuando se va a adorar, pues no se va con la mano vacía, sino que se lleva un presente, un regalo, o podemos decir que es un diezmo, pero es un diezmo simbólico. Los detalles no están especificados, pero quiere decirse, y siempre habrá, por otro lado, un espacio reservado, sagrado de Yahvé, que nosotros nunca debemos profanar, que podemos comparar con el diezmo. Y por último, ya pues decir que la práctica del diezmo, claro, el diezmo tiene que ser el diezmo verdadero a Yahvé, no a sistemas iglesieros extraños, extrabíblicos. La práctica del diezmo entraña y conlleva una bendición, así como hay una bendición para las personas que respetan el sábado como día santo de la semana, hay una bendición para estas personas, como dice la Escritura. Hay una bendición y hay una promesa de prosperidad, bendición y prosperidad para las personas que respetan el sábado, que guardan los mandamientos, y también hay una bendición para aquellos que devuelven el diezmo a Yahvé, que conlleva una bendición y prosperidad, como se narra en la Escritura.